¿qué es lo que nos sostiene a nosotros si no es la esperanza? Y yo siempre me he hecho una pregunta que yo creo que nos puede interpelar de una manera especial, y es: ¿en quién esperan los que no creen? Si nuestra esperanza es el Señor. Quiero entonces darle una mirada a ese Evangelio de Lucas 4 en tónica de esperanza. Vamos a escuchar ese texto y vamos a ir imaginándonos lo que la palabra nos va contando. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Vamos a imaginarnos ese momento bonito que acaba de contarnos la palabra. Están reunidos los judíos en una sinagoga, el día del descanso, el día sábado. Entra Jesús, se para allá adelante en un lugar como estos, la gente lo está mirando, y Jesús empieza todo un proceso salvífico. Lo que Jesús empieza a hacer ahí es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque cuando llega Jesús y se para en ese lugar, lo que Jesús le está diciendo a todos ellos es que es posible que se cumplan las promesas. ¿Por qué, Padre Freddy? Porque el que está ahí parado, él mismo, es el cumplimiento de la promesa. Entonces, tener a Jesús significa entender que ya no hay nada que esperar. ¿Por qué, Padre? Porque Él es la promesa cumplida. Con Jesús, queridos amigos, y eso es lo que a nosotros nos sostiene. Con Jesús la promesa ha sido colmada. Jesús en la vida de una persona se convierte en la esperanza. Jesús en mi prueba es mi esperanza. Jesús en mi dolor es mi esperanza. Jesús en mi pérdida es mi esperanza. Jesús en mi angustia es mi esperanza. Pero ese texto, queridos amigos, no lo podemos dejar allá guardado. Ese texto maravilloso y especial lo tenemos que traer al hoy de nuestra vida. ¿Por qué, Padre? Porque nos pasamos la vida buscando. Nosotros nos pasamos la vida anhelando algo. Y eso que nos pasamos buscando no va a encontrar respuesta hasta que no encontremos a Jesús. Nos pasamos la vida buscando. Y eso que buscamos solamente va a encontrar respuesta cuando encontremos a Jesús. Ese Jesús anhelado, ese Jesús amado, ese Jesús esperado.
cuando lo encontremos a Él, sentiremos que lo hemos encontrado todo. Por eso el Evangelio nos va a decir una cosa maravillosa, que una vez un hombre encontró un tesoro, y ese hombre, maravillado con ese tesoro, fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró el campo donde estaba el tesoro. Cuando uno encuentra ese tesoro maravilloso que es Jesús, entonces lo tiene todo. Esa búsqueda de la esperanza va a poner en evidencia algo. Uno espera algo que quiere, y si lo espera es porque no lo tiene. Entonces la esperanza va a poner en evidencia que nosotros somos incompletos, que hay algo que nos está faltando, y porque nos está faltando es que nosotros lo estamos esperando. En el Evangelio, a un joven que le dijo al Señor que quería ganarse el cielo, el Señor le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y después ven y sígueme. En Betania, Marta está por allá ocupada y el Señor le dice: estás inquieta con tantas cosas. Lo que le está diciendo es: una cosa te falta. María ya tiene eso, lo que a ti te está faltando. Va entendiendo entonces uno aquella frase de aquel hombre San Agustín, maravilloso, que en sus luchas humanas, en sus vacíos espirituales, en sus batallas personales, un día entendió que algo le faltaba y empezó a esculcar eso que le faltaba, y fue capaz de escribir en su libro Las Confesiones: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Esa inquietud de la que nos habla San Agustín en su libro de las Confesiones no es otra cosa que una esperanza que puede llegar a desesperar cuando no se espera en Dios. Nuestro corazón estará inquieto si no te encuentra a ti. Y esa esperanza puede caer en desesperanza cuando no está centrada en el Señor. Quiero que en la Semana de la Biblia le demos una mirada a ese texto bíblico que acabo de proclamarles. Jesús está allá paradito, tan lindo, y nos está hablando. Y nos está diciendo cosas maravillosas, y nos está regalando palabra de vida, y Jesús está mostrando lo que Él es. Llega a Nazaret, llega a la tierra donde se ha criado, llega a la tierra donde están sus parientes, llega a la tierra donde están sus amigos, y es allá en su tierra, en su casa, en medio de los suyos, donde les va a entregar un mensaje estupendo, donde les va a entregar un mensaje de esperanza, donde les va a decir cómo se tiene que vivir la vida, donde les va a enseñar cómo se tiene que servir a Dios. Pero el Evangelio va a tener un apunte muy interesante. El Evangelio va a decir que estaba de pie. Padre, ¿y por qué le parece a usted importante eso? Porque para mí ese detalle me dice lo que es la esperanza. Una esperanza erguida, una esperanza levantada, una esperanza firme, una esperanza en pie de lucha. Porque si estuviera postrada y estuviera caída, sería una esperanza disminuida y no sería esperanza. Jesús está allá de pie, está paradito, levantándole los ánimos a los que llevan años esperando. ¿Cómo está el pueblo?
¿Cómo está el pueblo al que Jesús le está hablando? ¿Cómo está toda esa gente que lo está escuchando? Esa gente está cansada, esa gente está fatigada, esa gente está desmotivada, esa gente está llena de expectativas, esa gente no quiere creer nada más. Y ahí llega el Señor y empieza a hablarles y a decirles que Él es lo que ellos están esperando. ¿Cómo es de duro cuando a uno le prometen algo y no se lo cumplen? Y por eso, amigos, miren qué cosa tan bella. Ahí en ese momento de desesperanza, en ese momento de cansancio, en ese momento de fatiga, el Señor les presenta la palabra. Jesús les presenta la palabra. Jesús les proclama la palabra. Le pasan un rollo, lo desenrolla y empieza a leerles la Biblia. Y entonces, ¿qué es la Biblia en ese contexto de cansancio y de fatiga? Es una experiencia maravillosa donde el Señor, proclamándoles la palabra, les enciende el corazón y le devuelve la esperanza a los que estaban cansados de esperar. Se encienden los ánimos, se les iluminan a ellos los ojos y van a empezar a decir: aquí algo está pasando. ¿Quién es ese man que habla tan bueno, hombre? Y quedaban admirados frente a Jesús. Se pone a pensar uno lo que pasó en el camino de Maús, cuando los discípulos van caminando con Jesús, pero no saben que es Jesús, y les empieza a arder el corazón. Y es que la esperanza en ese momento en la sinagoga ya no es esperanza. Padre Freddy, ¿usted por qué dice que ya no es esperanza? Porque es una realidad cumplida, porque uno no puede esperar lo que ya le llegó. Y ahí está el Señor en medio de ellos y les está hablando. Uno va comprendiendo entonces una cosa extraordinaria. Una vez me dijo alguien en una parroquia: padre, cuando uno viene a la Eucaristía, lo que uno se lleva es lo que Dios le dice. Entonces, ¿cómo hay sacerdotes que no predican la palabra? Que leen el Evangelio y se sientan y no hacen una homilía. Padre, se va uno vacío, se va uno con un dolor en el alma y en el corazón. Y entonces eso es lo que nos está diciendo el Evangelio de hoy. Cuando se nos proclama la palabra, cuando escuchamos a Dios que nos habla, cuando nos encontramos con esa palabra, todo cambia. Miren los evangelios, vayan a la palabra, encuéntrense con las acciones de Jesús, y cuando Jesús habla, nada queda igual. Eso lo creyó un día un centurión que tenía su hija enferma en la casa. Y el Señor le dijo: yo voy. Y aquel hombre le dijo: Señor, ¿para qué va a ir por allá? Hombre, no pierda tiempo. Una palabra tuya bastará para sanarla. Señor, hable, y esa muchachita se levanta. Cuando uno se encuentra con la palabra, todo se transforma. Y por eso, queridos amigos, es maravilloso las personas que se van volviendo juiciosas con la palabra, que van adquiriendo una dinámica de encuentro con la palabra, que la palabra no la tengo en la sala de mi casa cubierta con un plástico, sino que la sacamos de allá y dejamos que nos iluminara la vida y nos tocara el corazón. Si una persona fuera sensata, si un papá y una mamá fueran sensatos y entendieran en medio de las pruebas de sus hijos, de las carencias de la casa, de las luchas de todos los días, que la palabra tiene la respuesta, irían todos a la palabra en vez de irse a otro lugar a buscar ayuda. Ahí está la respuesta. Cuando el Señor habla, se transforman los corazones y le empieza a uno a arder todo por dentro, y es el Señor haciendo su obra en nosotros. Esa palabra, queridos amigos, es una cosa muy bella. ¿Por qué, Padre? Porque es la esperanza regalada, puesta sobre la mesa de la vida. Cuando hay palabra de Dios, hay mucho que esperar. Que el Señor a mí me diga: y ustedes se han detenido en eso,
Hagan algún día este ejercicio, prendan el computador, métanse a Google y escriban promesas de Dios en la Sagrada Escritura. Lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho en forma de promesa. Cuando Dios habla, cuando uno se interpela ante la palabra, hay mucho que esperar. Esa palabra, queridos amigos, entonces es cumplimiento. Esa palabra de Dios es realización en mi vida. Todo el que se encuentra con esa palabra empieza a participar ya de una plenitud que antes era un anhelo del corazón. ¿Qué hace Jesús? Llega a la sinagoga. La gente está matada de la dicha. Hoy, míralo cómo está de grande y cómo habla de bonito. No es el hijo de Jesús y de María, y Jesús allá paradito, tranquilo, lleno de autoridad, lleno de Dios. Y cuando se para allá, le pasan el rollo, lo desenrolla y empieza a leer un texto del profeta Isaías. ¿Quién era el profeta Isaías, padre? Era un profeta que había vivido 8 siglos antes de Cristo. 8 siglos antes de Cristo. Y por eso decir Jesús que ese día se ha cumplido esa palabra, significa que la palabra de Dios estaba pausada 8 siglos atrás. Y aparece Jesús y dice, leyendo un texto, hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Qué significa? Que esa palabra venía como en pausa y que con Jesús las promesas llegan a una feliz realización. Quiere decir que cuando una persona se encuentra con Jesús, la vida se despausa. Padre, eso no se dice. Yo sé que no se dice, pero ustedes me lo entienden. ¿Me entendieron qué es despausa? Quitarle la pausa. Cuando una persona se encuentra con Jesús, la vida se despausa. ¿Y qué pasa, padre? Todo sigue, todo fluye. Las cosas vuelven a caminar, vuelven a andar. Esa pregunta a mí me llama mucho la atención de la gente. Padre, es que mi vida no funciona bien. Las cosas no me salen bien. A mí no me fluye nada, no se me da nada, estoy sin trabajo, lleno de deudas, mi matrimonio vuelto nada, estoy peleado con mi mamá, me siento solo, padre, las carencias salen a mi encuentro. ¿Usted no cree que el Señor hoy le puede estar hablando? Que cuando uno se encuentra con el que le da cumplimiento a la promesa, lo que estaba pausado se despausa. Que no me escuchen de la Real Academia, hombre, porque qué vergüenza. Le quito pausa, le quito el pause a esto y todo arranca y todo sigue y las cosas empiezan a darse. ¿Por qué? Porque te agarraste del que tiene el poder de darle un desenlace y un final feliz a las cosas. Es el Señor. Y por eso, amigos, este texto lo hemos escuchado muchas veces, pero no hemos ido hasta el fondo, no hemos corrido el velo para entender que lo que el Señor me está diciendo a mí en mi problema y en mi angustia es que Él ya empezó a trabajar en tu problema y tú no le has creído. Él ya está llevando a cumplimiento la respuesta a tu dificultad. Y tú no le has creído. Él ya está trabajando en tu necesidad y tú no le has creído. ¿Qué día era cuando Jesús llega a la sinagoga? Dice la palabra que era el sábado. El sábado, el sábado, el día de descanso de los judíos. Entonces llegan a descansar, van caminando, no pueden ir en carros, ese día no se hace nada y llegan allá a descansar. Padre, ¿y a descansar de qué? ¿Cómo así que de qué, hombre? Del rigor de una ley que los oprimía.
513 mandamientos. Esos manes vivían hasta acá. Entonces, ¿a qué van al templo? Van al templo a descansar. Llegan al templo después de tanto trabajo y de tanto rigor. Y entonces mire lo que pasa. Escuchar la palabra de Dios. Jesús les está leyendo la palabra de Dios a los cansados. Escuchar la palabra de Dios es entender que la esperanza de una persona oprimida encuentra descanso cuando escucha a Dios. Eso lo ve uno en las parroquias. Cuando uno les proclama la palabra y cuando uno les predica, la gente querida, bonita, delicada, se acerca y le dice: Padre, Dios hoy me dijo lo que yo tenía que escuchar. A mí me ha dado una alegría en la parroquia porque Dios me está haciendo un milagro maravilloso a través de la hora santa. Todo mundo es pidiendo citas y yo no soy capaz de atender la gente. Pero después de la hora santa la gente me dice: Padre, ya en la hora santa Dios me dijo lo que yo le iba a pedir a usted en la cita. Y yo: gracias a Dios, Señor. Gracias a Dios. La hora santa es respuesta a muchas cosas. Gracias a Dios. La hora santa, la palabra de Dios es respuesta a mi problema, a mi dificultad, a mi tristeza. Llegaban a la sinagoga llenos de cansancios. Y el Señor les proclama la palabra y los descansa. Descansan cuando escuchan a Dios. No hay mayor descanso que uno en el camino de la vida encontrarse con el Dios que no nos juzga, sino con el Dios que nos libera. ¿Qué texto leyó Jesús? Isaías. Jesús lee el texto de Isaías. Isaías ya había escrito eso y Jesús coge y lo lee. Por eso, queridos amigos, es maravilloso caer en la cuenta que no es un texto cualquiera. Jesús no dijo: a ver, muchachos, yo qué leo por aquí, abrió la Biblia. No, Jesús lee un texto del profeta Isaías. Padre, ¿y por qué es importante ese profeta? Porque es un profeta mesiánico. ¿Y qué significa eso, Padre? Que aparece en el dolor, en el cansancio, en la angustia de la gente a decirle que vendrán tiempos mejores. Es que esa es la esperanza de nosotros, hombre. La esperanza de nosotros no es saber que con Jesús vienen tiempos mejores. La esperanza de nosotros no es saber que en el cáncer el Señor me está curando. La esperanza de nosotros no es saber que vos, que no podés tener hijos, le estás pidiendo a Dios que te permita concebir un hijo. La esperanza de nosotros no es acostarme una noche después de haber entregado una hoja de vida y esperar a que mañana me llamen. La esperanza de nosotros no es que me presenté para la visa y el Señor mañana me va a abrir la posibilidad de que me la den. La esperanza es la espera en Dios. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros. Y por eso la pregunta de ahora: ¿en quién esperan los que no creen? Yo espero porque creo. Lee el profeta Isaías y les dice: sigan, no tienen que esperar porque aquí estoy yo, el cumplimiento. Pero Isaías le dice al pueblo de Israel 8 siglos antes de Jesús: vienen tiempos mejores. Le está hablando a un pueblo que vive la idolatría. Le está hablando a un pueblo que se apartó de Dios. Le está hablando a un pueblo que vive la hipocresía. Y les va a decir: va a venir un Mesías sufriente, un siervo sufriente que va a colmar todas sus esperanzas. 8 siglos antes, Isaías ya les estaba diciendo que viene un Jesús que va a hacer que todo lo que se está esperando tenga cumplimiento. Hágase muy amigo de Jesús, hombre. Hágase muy amiguito de Jesús. Acérquese al Señor, no negocie su Eucaristía. Padre, ¿dónde encuentro a Jesús? No lo vas a encontrar en una parte distinta que en la Eucaristía. Hace algunos días
Vi una entrevista en las redes sociales de una persona protestante que le preguntaba a una persona creyente: ¿por qué, si ahí está Jesús, y se refería a los agrarios de las iglesias, por qué los agrarios de las iglesias viven vacíos? Una protestante le preguntaba a una creyente: si ahí está Jesús, si estás convencido y convencida de que ahí está el Señor, ¿por qué los agrarios de las iglesias de Medellín y del mundo viven vacíos? Y la respuesta es: porque no creemos que ahí está Jesús. Nosotros nos lo enseñaron, que está ahí guardadito, que está en la hostia, que está ahí metido, pero no lo creemos. Y el día que lo creamos, vamos a entender que la Eucaristía es la mejor terapia, la mejor propuesta, la mejor dinámica para restaurar la vida, para restaurar los matrimonios, para restaurarlo todo. Algunas mañanas voy al gimnasio ahí enseguida de la parroquia, y un muchacho se me acerca y me dice: ¿oíste, y vos qué haces? Y yo le dije: yo soy cura. ¿Oíste? ¿Y qué? ¿Y vos dónde trabajás? Y yo: aquí enseguida, hombre. Aquí enseguida, mire, yo camino unos pasitos y llego al gimnasio y aquí está la parroquia. Y el man me dijo: ¿y por qué no me invitas algún día? Y yo: parce, hágale, yo salgo de misa y vas a misa y ahí te quedas. Desde ese día el man no falta a la Eucaristía, el man trabaja con telas. Y me dijo: padre, desde que empecé a ir a la misa me está pasando una cosa extraordinaria. ¿Qué? Padre, nunca me había vendido 500 millones en telas. Nunca, padre. Y yo vengo a la misa y me levanto, me acuesto, padre, feliz de al otro día levantarme para venir a la Eucaristía. Nunca me había vendido 500 millones en telas. Entonces en Semana Santa le dije: hey, ¿cómo vamos pues con las telas ahí para...? Claro, tiene que soltar un poquito de lo que Dios le ha dado. Miren, amigos, cómo se presenta Jesús en esa sinagoga. Yo a veces cierro los ojos y me lo imagino allá parado, tan bacano. Y Jesús hablando con ese vozarrón que tenía, con la autoridad, lleno de luz, y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Oiga, me ha ungido. Jesús se presenta delante de toda esa gente como el consagrado, como el ungido, como el elegido de Dios, un hombre animado por el Espíritu Santo. Escribía una muchacha en una de las redes: padre, aprendí a darle importancia en mi vida al Espíritu Santo. Todo se mueve desde el Espíritu. Por eso ahorita Juan David les invitaba a pedir el don del Espíritu Santo. Jesús se para allá y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y va entendiendo uno esta cosa, va entendiendo uno esto, que pareciera que la única forma de uno ser testigo de la esperanza es permitiéndose en la vida un Pentecostés, una venida del Espíritu Santo. Esas personas que por todo se rinden, que por todo paran, que por todo alegan, que por todo echan cantaleta, que empiezan cosas y no las terminan, esas personas necesitan Pentecostés. El Espíritu Santo que les recuerde que lo que uno empieza lo tiene que terminar, y que el Espíritu Santo lo lleva a uno hasta el final. Hay que vivir una experiencia de Pentecostés, ser tocados primero por el don del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo el hombre experimenta la más grande de las derrotas. Sin Espíritu Santo yo soy un derrotado porque me rindo frente a todo. Todo es fracaso. Y la esperanza no cabe en el corazón de un derrotado.
El Espíritu Santo nos pone en camino. ¿Alguna persona me puede hacer una de esas preguntas que le hacen a las reinas? Padre, ¿qué necesita el mundo de hoy? ¿Qué necesita el mundo de hoy? Y desde el Evangelio de hoy, la respuesta es: el mundo de hoy necesita de personas al estilo de Jesús. Que vuelvan al templo. Que vuelvan al templo, que vuelvan a escuchar la palabra, que le crean a Dios que cumple las promesas. ¿Qué hace Jesús en el templo? Desenrolla el rollo y les muestra su misión. Su misión, les dice: yo vine a esto. Entonces alguien de ustedes me puede hacer una pregunta: Padre, ¿cuál es mi misión? Hay personas que no han descubierto su misión. Hay personas que tienen 50 y 60 años y no saben dónde están parados, qué quieren ni para dónde van. ¿Cuál es mi misión, Padre? Y entonces yo quisiera decirles: ¿sabe qué? Vea, en este mundo tan revolcado, en este país tan vuelto nada, en esta ciudad tan desorganizada, de una mirada alrededor. ¿Para que, Padre? Para que se encuentre con las miserias de los hombres, para que se encuentre con las impotencias de los hombres, para que se encuentre con las familias divididas, para que se encuentre con el dolor de las personas, para que encuentre los corazones resquebrajados, de una mirada a su lado, para que usted vea lo que está pasando. Y de seguro, si miramos a nuestro lado, vamos a encontrar muchas personas que están sufriendo y que, como el pueblo de Israel, les hacía falta algo. Estaban esperando algo, estaban cansadas de esperar, habían sufrido también el desánimo y la desmotivación, incluso de no querer seguir viviendo. Y ahí, en medio de ese panorama desolador, aparece Jesús. Les presenta su programa y les invita a ser signo de esperanza. Miren a su alrededor. Y Jesús, mirando alrededor y viendo los corazones de los hombres, les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, a anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, la libertad a los oprimidos y el año de gracia del Señor. Jesús ahí en un momentico les entregó su misión. Vea, yo vine fue a esto. Alégrense, hombre, alégrense. Yo vine a esto, a decirles a ustedes que el Señor los quiere mucho, a levantar a los caídos, a los que están cansados, decirles que pueden descansar y que yo les puedo ayudar a cargar su yugo. Alégrense. Es muy lindo lo que hace Jesús. Miren, amigos, esto. ¿Cuántas personas a nuestro lado son prisioneros de sí mismos? Prisioneros de sí mismos, encerrados en sus cárceles personales, en sus rincones más oscuros, y allá están engordando una tristeza, dándole comida a la depresión. Y ahí, en esa realidad, Dios me pide ser peregrino de la esperanza. Es que Jesús allá no se paró desparchado. ¿Yo qué le leo a esta gente, hombre? El Espíritu del... No. Jesús les entrega su plan de trabajo, les entrega su misión. ¿Y cuál es su misión? Decirle al otro que siga esperando, porque en él lo que espera le va a llegar. Entonces mira a su lado. Y a su lado usted va a encontrar personas que son prisioneras de sí mismas, engordando una angustia, una depresión, una tristeza, revolcándose en sus recuerdos del pasado. Y entonces, ¿qué hago, Padre? ¿Cómo así que qué hace? Tenés que ser Jesús ahí, hombre, en medio de esa persona. Te tenés que convertir en un testigo y en un peregrino de la esperanza. ¿Cuántas personas no saben qué camino tomar? Escúcheme eso.
Hay personas que viven muy confundidas, no saben para dónde seguir, se les ha nublado el panorama, están angustiados, están abatidos, no pueden ver más allá de sus narices. Y ahí el Señor me pide ser peregrino de la esperanza. ¿Cuántas personas se han sabido excluidas, minimizadas, no tenidas en cuenta, abusadas, usadas, atropelladas? Y en la vida de esas personas, Dios me pide ser peregrino de la esperanza. ¿Cuántas personas siguen cargando sobre sus hombros errores del pasado? A veces en las confesiones uno se encuentra con una cosa muy triste. Señora, ¿cuánto hace que no se confiesa? Padre, me confesé la semana pasada. Y yo, y tan ligero, pues mi hija, ¿cómo así? Y entonces la señora empieza a abrirle a uno el corazón. Padre, la señora tiene 80 años. Padre, es que hace 50 años hace 50 años yo hice esto. La señora viene confesando cada 8 días un pecado de hace 50 años. A tu lado hay personas que vienen cargando sobre sus hombros errores del pasado, el lastre de una equivocación, la amargura de una mala decisión, la angustia de no haberse perdonado un fracaso. Y entonces ahí el Señor, en la vida de esas personas cautivas de su propia historia, ahí el Señor me dice: tenés que ser peregrino de la esperanza. No se vaya muy lejos, hombre. Yo le estoy hablando de realidades de su propia casa. En su propia casa es donde están esas personas que no logran ver más allá de sus narices, que son prisioneros de sus miedos. Y ahí en su casa el Señor le está diciendo: tenés que ser peregrino de la esperanza. ¿Cuántas personas siguen pensando que no merecen el perdón de Dios? Que su pecado es más grande que su misericordia. Hay muchas personas que piensan así, que piensan que están condenadas. Y ahí, en medio de esas personas derrotadas y abatidas, Dios me pide ser un peregrino de la esperanza. Todos sabemos, porque lo dice el Señor, me ha enviado a anunciarles el año de gracia del Señor. Todos nosotros sabemos, y así lo hemos estudiado, que ese año de gracia hace referencia a lo que es un jubileo. Un jubileo es una cosa muy linda, es el tiempo de la oportunidad, es un tiempo maravilloso, especial, donde se perdonan las deudas y donde me dicen a mí: tenés derecho a una oportunidad. A mí me encanta eso, porque yo he ido entendiendo en mi ministerio, 24 años de sacerdote, que Dios no está pendiente de tus pecados. Es que eso sería una cosa muy tesa, hombre. Ay, el Señor, no. El Señor no está pendiente de tus pecados. ¿De qué está pendiente? Dígalo. De sus luchas. De sus luchas. El Señor no está pendiente de sus pecados. Uy, cometió esto, hizo esto. No. El Señor se desbarata frente a una persona que lucha. El Señor se desbarata frente a una persona que se esfuerza. Está esperando tus luchas, está mirando tus esfuerzos, está mirando tus sacrificios. Y por eso el año de gracia es eso, el jubileo es eso, el Señor decirle a usted: te doy una oportunidad para que, Padre, para que volvamos a empezar. Y en Dios siempre, siempre tenemos una oportunidad. Póngame aquí el pecado más grande, póngame aquí un aborto, póngame aquí un asesinato, y Dios te ama tanto que esos pecados tan grandes que a los ojos del mundo son imperdonables, Dios
si tenés un verdadero arrepentimiento, hace jubileo en medio de esas realidades y te regala una oportunidad. Eso es el jubileo. Eso es lo que nosotros estamos celebrando, que se nos perdonan las deudas, se nos perdonan los pecados. Y eso es lo que hace Jesús en la sinagoga. Paradito allá con autoridad, puesto de pie, les dice: yo soy su año de gracia. Yo soy su año de gracia. Viene un tiempo de gracia, viene un año de gracia. Yo soy ese año de gracia. ¿Qué les está diciendo? Yo soy el tiempo de gracia para ustedes. Una cosa preciosa. Yo soy su jubileo. Yo soy su oportunidad. Yo soy su nuevo comienzo. Yo soy su nuevo nacimiento. Soy yo. La palabra jubileo viene del hebreo yovel, que significa cuerno. Muy bien, el shofar, muy bien. Y era el instrumento con el cual, cuando se tocaba, se anunciaba el inicio del jubileo, se anunciaba el inicio de la oportunidad. Se anunciaba que hay una voz que está hablando y que clama en el desierto. Jesús en la sinagoga es ese yovel. Jesús en la sinagoga es ese cuerno que les está diciendo a ellos que los ama a pesar de su pecado, a pesar de sus errores, a pesar de sus esclavitudes. Jesús es ese cuerno que les está diciendo: todo está saldado, todo está perdonado. Y esa, felizmente, esa es nuestra esperanza. Una pregunta: Padre, ¿cómo mantener viva la esperanza? ¿Cómo mantener viva la esperanza? Y entonces me dice la palabra que todos tenían los ojos puestos en Él. Mire, Padre, ¿cómo mantengo viva la esperanza en mi casa en medio de tantos conflictos? No aparte la mirada de Él. ¿Cómo mantengo viva la esperanza en medio de mis deudas? No aparte la mirada de Él. Acuérdense lo que nos cuenta el libro de los números o el Levítico, cuando Moisés le dice al pueblo que si los pica una serpiente, miren una serpiente de bronce levantada en alto. Y esa serpiente en alto representaba, fue una prefiguración del que fue levantado en la cruz. Y entonces cuando miraban la serpiente quedaban curados. Y cuando uno no aparta la mirada del Señor, queda curado. ¿Cómo mantener viva la esperanza? No deje de mirar al Señor, hombre. No deje de mirar al Señor, ponga su mirada en Él. Y Él empezará a hacer su trabajo, a restaurar lo que se ha dañado y a restablecer lo que se rompió. Qué bueno fuera, queridos amigos, poner esta palabra en práctica. Qué bueno fuera llegar hoy, ahorita, a nuestras casas, que cuando usted entre por esas puertas la esposa le diga: oye, ¿a vos qué te pasó, hombre? Es que yo te veo como distinto. ¿A vos qué te pasó? ¿Qué me pasó? Que hoy entendí una cosa muy bacana, que Dios me quiere mucho, que lo que yo venía cargando y por lo que me venía preocupando, el Señor ya me lo perdonó hace tiempo. Qué rico llegar a nuestras casas con actitudes nuevas, motivaciones diferentes, ganas de perdonar, es jubileo, ganas de perdonar, de regalarnos una oportunidad. Todo el tiempo yo quiero estrenar este mueble, hombre. Yo irme de aquí sin haberme sentado. Todo el tiempo llega a mi parroquia parejitas que tienen un mismo patrón. ¿Cuál padre?
Todos viviendo maluco. Todos viviendo maluco. Todos viviendo con ganas de separarse. Todos llenos de angustias, de preocupaciones. Y la pregunta que yo les hago es: ¿y ustedes se casaron para eso, para vivir maluco? Es que uno no se une a otra persona para vivir maluco. ¿Para qué se une un hombre a una mujer a un hombre? Para vivir bueno, para ayudarse, para acompañarse, para complementarse, para quererse, para hacerse cositas buenas. Para eso se une un hombre a una mujer, para hacer la vida más feliz. Por eso qué rico llegar ahorita a la casa con motivaciones nuevas, con ganas de volver a empezar, con ganas de perdonarnos, con ganas de volver a darnos una oportunidad, con ganas de vencer la tentación de sacarnos los trapitos al sol, con ganas de ser felices. Regalémonos esa oportunidad. Si lo logramos, si logramos ser cuernos que anuncian en mi casa un camino nuevo, entonces podremos sentirnos felices y podremos decir, como dijo Jesús: hoy se cumple esta escritura. ¿En quién se cumple la escritura? En la persona que al llegar a su casa llegue con ganas de vivir una vida al estilo de Jesús. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra alegría. Cierre sus ojos. Tiene los ojos cerrados. Y con sus ojos cerrados, yo le voy a invitar a que se haga una preguntita. ¿A qué me trajo Dios hoy aquí? A mí me encanta esa pregunta. ¿Y por qué me encanta esa pregunta? Porque usted podría estar en otra parte, en otra parte, yo no sé dónde. Pero usted podría estar en otra parte, podría estar tomándose una cervecita, podría estar en el Águila Descalza, podría estar en un centro comercial, podría estar por ahí comiéndose una pizzita, y usted está acá. Y usted no está aquí gratuitamente. Usted está aquí porque el Señor sabía que usted iba a venir. Y el Señor necesitaba ponerte aquí a esta hora, en este lugar, para decirte que no te des tan duro, que Él te regala una oportunidad muy linda. Para decirte que celebren juntos el jubileo. Imagínese a Jesús diciéndole eso a usted: venga, venga, celebremos juntos el jubileo. Perdonémonos como en los días de nuestra juventud. Volvámonos a querer bonito. No se dé tan duro, que lo que a usted hoy le amarga tanto, Jesús hace tiempo se lo perdonó. ¿A qué me trajo Jesús hoy aquí? A decirme que Él viene con el desquite. ¿Y cuál es el desquite de Dios Padre? El desquite de Dios es la misericordia. ¿A qué me trae el Señor hoy a este lugar? A decirme que yo soy un ungido por el Espíritu, que cuando me bautizaron y me confirmaron, me entregaron una herramienta maravillosa, extraordinaria, que es el Espíritu Santo, que me lanza y que hace que yo me mantenga de pie. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A decirme que a mi lado hay mucha gente que está sufriendo y yo he venido siendo indiferente, una mamá, un papá, unos hijos, unos hermanos, y me está diciendo: te pido que seas ahí, peregrino de la esperanza. Padre, ¿qué significa ser peregrino de la esperanza? Que le digas a ellos que las deudas están saldadas, que Dios ya pagó por nosotros. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? Me trajo a decirme que yo tengo que ser un cuerno en todas partes, un cuerno que anuncie cosas buenas,
un cuerno que le cuente al otro buenas noticias. Un cuerno que en las manos de Dios sea capaz de devolverle a los que la han perdido la alegría. Señor Jesús, gracias. Gracias por hablarme al corazón. Gracias por ser mi esperanza. Gracias por permitirme acostarme esperando en ti y levantarme sabiendo que cumpliste lo que prometiste. Señor Jesús, yo me pongo en tus manos benditas de Padre, para que hagas conmigo lo que tú quieras.